Buenos días a todos. Estamos en un We Must Be Allowed to Speak con Carlos López Rentería, docente, dramaturgo, actor y creador de teatro. Tenemos unas 5 preguntas que gustosamente ha accedido a responder. Carlos, gracias a ti por venir a este programa. Gracias a ti por la invitación. Sí, y gracias por compartir tu trayectoria con nosotros. Quería comentarte nada más como introducción, ¿no? En literatura nosotros vemos teatro hasta el periodo colonial. ¿Qué otros periodos siguen que puedas destacar en la carrera de teatro puro? Pero, o sea, los estudios, en el caso del teatro, al ser una actividad práctica y presencial y la muy popularmente llamada arte efímera, el registro histórico que más ha sobrevivido es el texto. Entonces, en la contemporaneidad, en cambio, con el registro de video ya podemos tener estudio de otros, vamos a decir, rastros, ¿no? De las experiencias de otras épocas. Entonces, yo destacaría los estudios del siglo pasado en relación a los textos, no solamente de Lima, pero ya hablando de literatura, o sea, de teatro que pueda haber sido escrito, que pueda haber dejado experiencias en video, que hayan sido algunas no deudoras de una tradición necesariamente dramática, o sea, de un guión escrito, sino que han partido de convertir tradiciones orales, cuentos, que no vienen de la, vamos a decir, de la tradición europea, ¿no? Claro. Sino tratando de rescatar y generando esa hibridación que de alguna manera es el Perú, ¿no? Claro. Y eso yo creería que es el momento más rico en el siglo pasado y hasta la actualidad, en donde se le está dando mucho foco al estudio de esas mezclas y que no solamente está en el texto, como te digo, sino también en algunos videos y en algunos incluso espacios que sobreviven, porque el estudio de los lugares es muy importante para el teatro, ¿no? La memoria, como lo es para el cine, que es algo que también está desapareciendo, ¿no? Los cines emblemáticos, los cines grandes, que hoy parecen ser cosas que están desapareciendo, porque el formato, que incluso ese, el de la multisala, en un centro comercial en donde hay varias salas y son más chicas, también va a desaparecer porque ahora el consumo es en casa, ¿no? Con el streaming y todo eso. Entonces los espacios, los teatros de cámara y grandes salas van perdiéndose y también es una oportunidad estudiarlos, conservarlos, porque la memoria del teatro no está solamente en lo escrito, sino también en esos rastros, ¿no? que formaron la experiencia. Claro, como un teatro total, ¿no? Claro. Y un compendio de teatro y una evolución también de la troupe de teatro y del director también, Claro. ¿no? Del criterio. Claro. Claro, maravilloso, maravillosa respuesta. Después pasamos a la segunda pregunta. Como maestro, ¿qué autores claves dirías que impulsan el teatro postmoderno o lo inspiran? Pueden ser 2 o 3 autores claves, ¿no? Los que sean nucleares, ¿no? Habría que pensar 2 líneas, por ejemplo, teóricos, vamos a decir, o sea, porque la línea de la formación de los directores, de los actores, de la experiencia, para mí esencial es Vsevolod Meyerhold, por ejemplo, que fue uno de los discípulos destacados de Stanislavski. Hay que pensar que en Rusia, la Rusia de la revolución del siglo pasado, tuvo un fomento muy grande con las artes, y especialmente el teatro, ¿no? El teatro de arte de Moscú. Stanislavski va a ser considerado el padre del teatro ¿no? moderno, y su discípulo, Meyerhold, va a tener un aporte esencial que tiene que ver con no tanto la idea de la verdad, que parece que es como lo que busca el arte, la interpretación honesta y todo esto, sino él va a agregar un punto que me parece fundamental, que es el teatro es convención. O sea, la idea de la renovación de las artes buscaba derrocar las convenciones. No es muy popular la frase no convencional como algo arriesgado, bonito, audaz. Sin embargo, Meyerhold da como una clave de no, es convención consciente. Si nosotros pactamos
esa convención y renovamos otras convenciones, pero siempre tiene que haber convención. Entonces ese aporte, hasta ahora, o sea, ese ha sido el ladrillo, pensaría yo, sobre el cual se ha construido Tadeusz Kantor también, ¿no? Este polaco que compartía con País con Grotowski, ¿no? Siendo líneas diferentes y que cada uno ha tenido igual su aporte a esa, ¿cómo decirlo?, a nuestra actualidad, Claro. ¿no? Que es un avance definitivamente. Y después está la línea de los autores de ficción, que sería el lado más cercano a la literatura. Sin duda pensaría en autores más bien posteriores a la década de... o posteriores o en el momento de las guerras, fundamental Beckett, sin Claro. duda, Samuel, ¿no? Samuel Beckett, y a partir de la línea de Beckett un montón de autores como Harold Pinter. A mí me gustaba mucho un autor que falleció el año pasado, que es Tom Stoppard también. Esos son autores concretamente europeos, pero en Latinoamérica tenemos una cantidad de autores importantes. El grupo Carajají en Argentina, por ejemplo, con muchos discípulos del maestro Mauricio Cartún o de Ricardo Bartiz, de Monti. Entre ellos te nombraría Rafael Spregelburg, Javier Dolte, Federico León, que son autores que comienzan a pensar las artes, también influenciados, sobre todo Rafael, por los estudios de José Sanchís Sinisterra, que proponía una idea que propone, porque Sanchís sigue vivo y además en producción, que hay un teatro fronterizo, o sea que puede pararse al borde de otras experiencias, sobre todo de estudios científicos, de sociología, de otras artes, para poder pensar procedimientos y estructuras invisibles dentro del teatro, ¿no? Entonces, desde ahí se piensa, vamos a decir, cómo las narrativas nuevas dentro de la que está la dramaturgia pueden salir a competir en un mundo cada vez más tecnologizado, en donde la capacidad del espectador se va achicando, se va achicando, se va achicando. Entonces las obras que antes tenían una duración de 5 actos, estamos hablando 3-4 horas, se han ido cortando, se han ido cortando, se han ido cortando, ¿no? Hasta que hemos llegado al punto en los videos de TikTok, por ejemplo. O el microteatro también. O el microteatro, por supuesto, porque el público, A, no soporta tanto, B, está muy ocupado, porque la vida es cada vez más cara, no tenemos un solo trabajo, tenemos que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces es cada vez menor el tiempo. Y esa ha sido la evolución, ¿no? Lo micro, lo micro, lo micro. Entonces, ¿cómo hacer piezas de ficción que puedan volver a capturar a ese espectador? Como pensemos, un artista importante que se arriesga siempre a eso es Nolan, ¿no? Que sigue haciendo piezas largas y que requieren un espectador que pueda sentarse, soportar el tiempo y entender que ese tiempo que va a dedicar es bueno, es un esfuerzo que le va a dejar algo importante, ¿no? Una épica que no va a encontrar jamás en el micro video, ¿no? Micro obra o lo que fuese. Y me parece que esos estudios de esos autores que te decía trabajan sobre procedimientos que buscan eso, ¿no? De alguna manera no abandonar el grosor formal de sus piezas y de contenidos y que el teatro siga siendo una oportunidad, ¿no? De ir a sentarse, de cortar con el mundo cotidiano y pasar al tiempo mítico. Claro. La Odisea, por ejemplo, ahora de Nolan, ¿no? Claro. Es de buena producción. Yo espero ir a verla también, sí. Porque sí me acuerdo del libro cuando lo leí, me lo prestó una alumnita de literatura y sí, quiero verla porque a ver qué escoge el director del libro, porque es una opción de edición de todas maneras, claro, ¿no? Claro. Una opción de edición. Gracias, Carlos. Ahora pasamos a la tercera. A nivel de talleres de niños y adolescentes, se recomienda practicar obras conocidas, remakes u originales. ¿En qué porcentaje aproximado las obras conocidas, los remakes originales, ¿no? Originales puede ser lo que crean los niños por acuerdo, ¿no? Claro.
Aunque se trabaje con un texto ya existente, pensemos, vamos a trabajar, qué sé yo. Cenicienta podría ser, ¿no? Pero pensemos, claro. Sí. Siempre al pasar a los actores y al escenario, esa versión de alguna manera va a ser original, ¿no? Claro. Entonces ellos como en esa pequeña adaptación, por más que esté muy cercana a lo que dice el propio guión, siempre hay una versión de ellos que la vuelve original. Yo creo que siempre depende de cómo es el grupo, porque es una actividad grupal. Entonces, hay grupos que son muy productivos de una imaginación que el docente, el director, tendría que orientar para que ellos se den cuenta que ellos son el único objeto que tienen para hacer teatro. O sea, ellos mismos se ven con su imaginación, con sus limitaciones, con lo que están pensando y soñando. Y ahí, en algún momento, seguramente el docente sabrá encontrar puntos en común con alguna pieza que existe, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver también con qué los está inquietando a ellos. Por ahí, ahora, por ejemplo, con las versiones que hay en las plataformas de los musicales de Broadway, muchos de ellos conocen, ¿no? Y te dicen, hagamos esto. Bueno, y el docente, si también engancha, puede decir sí, porque hay motivación, hay deseo, y hay que ver si los chicos tienen las condiciones para dar con eso. Porque finalmente en esa edad los chicos están descubriendo ese medio de expresión. Algunos como ya tienen ahí el llamado, ¿no? La vocación, sí. pero hay que recordar que tienen que jugar, ¿no? Claro. O sea que ese es el momento para que ellos prueben. Y como te digo, yo soy como más promotor de la idea de que ellos creen a partir de lo suyo y que puede ser, yo vi una película de tal, bueno, traigamos algo de eso y pongámoslo a funcionar, que de todas maneras nos va a llevar a otro lugar. Y va a haber un momento en el que el grupo, el profesor diga, yo creo que ya estamos preparados para enfrentarnos a un texto, ¿no? Pero eso tiene que ver con el proceso, ¿no? Con un proceso de tiempo nuevamente, no del taller cortito, sino de una cosa que se pueda sostener en el tiempo. Finalmente estamos hablando del tiempo, ¿no? Claro. Como una cosa que debe sostenerse, con la que tenemos que dar obra. Claro, como que con la práctica y la libertad, tú como en tu rol de docente le das más plasticidad a la creación de los niños. Sí, por supuesto. Sí. Y no importa el aliento, que sea mediano o largo aliento, ellos van a desarrollar sí. Todas esas virtudes. Sí, claro. Y todo lo que ven, ¿no? Porque eso está en su memoria, ¿no? Claro. Sí, por ahí, una época en que, por ejemplo, los chicos traían muchas ideas sobre películas de mafiosos, por ejemplo. Claro. Y es porque eran las ficciones que circulaban en la televisión y todo eso, ¿no? Eran los personajes que uno quería hacer. Y eso sirve. Claro, lo que está al día, los niños también están atentos a las noticias también, claro, ¿no? Y responden. Gracias, Carlos. Pasamos a la cuarta. En tu observación, nuestro país, Perú, mantiene la tradición de director-actor como Shakespeare, don Osvaldo Catone, Alberto Isola. O sea, ¿hay más de estas personas o ellos qué están aportando? ¿Te refieres a actor, o sea, actor que dirige a la vez? ¿O sí, que actor, son actores y en otras obras dirigen? Más que nada actor que dirige a la vez. Por ejemplo, Osvaldo Catone se ponía en un rol, Alberto Isola en un rol, Shakespeare en el Globe también hizo varios roles, ¿no? Después de pandemia ha comenzado a aparecer más. Previo todavía estábamos con esa recomendación de que conviene que el actor no se dirija a sí mismo. Yo creo que tiene que ver con si el actor puede, si es capaz de organizarse, porque hay una idea que yo pienso que es no errada, pero que solamente contempla un aspecto de la dirección, ¿no? Claro. El director tiene que estar afuera porque afuera ve. No. Pero lo que ve afuera básicamente tiene que ver con, o sea, que no puede alguien que está adentro, tiene que ver con las posiciones, con el orden. Pero la dirección es más que eso, ¿no? También es escuchar, es estar adentro como un jugador de fútbol, ¿no? O sea, el pensamiento está adentro y hay asistentes fuera. Hoy creo que, después de pandemia, como te digo, ha habido gente que se está arriesgando más, sobre todo con sus propios trabajos,
como que el autor más grande, a tomar un Shakespeare, a lo mejor te limita, te da pudor, Claro. pero con las propias piezas uno pierde ese pudor que me parece que hay que perderlo, ¿no? Para poder arriesgarse. No se le falta el respeto, más bien es en esa osadía que se va a realzar el valor de la pieza. Y creo que el aporte tiene que ver con estímulo, con estos personajes que has mencionado, ¿no? Claro. Son gente que está antes que uno y de todas maneras, por más que uno por ahí no le haya gustado tal o cual obra, es gente que motiva, ¿no? Claro. Verlo, que sigan, pensemos, el único que está con nosotros todavía es Alberto, Sí. y ver a una persona de su edad seguir haciendo cosas, de hecho es algo que te da fuerza, claro. Fuerza, Ajá. claro. Por supuesto. Claro, sí, pues Carlos, gracias también por tu respuesta. Y finalmente, ¿cómo divides tus cursos y capacitaciones y cómo te encuentran en las redes? Ah, perfecto. Yo dicto casi a todos los niveles, o sea, desde muy chiquitos, primaria, secundaria, y tengo mi espacio también con personas neurodiversas, Sí. en educación especial, y también capacito actores, autores también, adultos, sea que quieren solamente trabajar una experiencia a través del teatro para integrar a la empresa, digamos, a la institución, o participar de un concurso, como también personas que están interesadas en dedicarse a lo largo de su vida, ¿no? Y son experiencias de todas de entrenamiento. O sea, porque me parece que lo que hay que uno hacer es como estar en constante práctica, ¿no? Para que la inspiración aparezca y te encuentre trabajando, ¿no? Como pensaba Picasso. Y es en esa práctica, ¿no? que uno lo hace todo el tiempo, por eso prefiero la palabra dedicación, ¿no? O sea, uno se dedica y constantemente, sobre todo en un país como el nuestro, en donde ahora está toda esta cosa del colegio de artistas y eso, Sí, pero que debería salir claro, para la libertad del arte, ¿no? Pero claro, porque además es tonto, ¿no? Claro. No funciona igual que en otras experiencias, ¿no? Claro. Como otros trabajos. Por ejemplo, derecho, como que te tienes que saber varios códigos, claro, varias normas ya claro, ahí claro, que haya claro, colegios, ¿no? claro. Pero el arte que es libre, no. Claro, hay tantas miradas artísticas, ¿no? Como artistas en el mundo. Claro. Entonces, siempre ha sido así en Latinoamérica, ¿no? O sea, en algunos países están más arreglados, se han llegado a consensos, pero sobre todo acá nosotros siempre hemos estado de alguna manera haciéndolo solos, pocas veces el Estado ha estado presente y se ausenta, pero los artistas son los que están constantemente ellos haciendo sus cosas, generando, teniendo otros trabajos a la vez, sea vinculados al teatro o a otras cosas. Entonces, uno tiene que mantenerse en esa práctica, ¿no? Para que no se apague el fuego, ¿no? Que cada uno tiene. Claro, la chispa de inspiración, ¿no? Sí. Que es propia de todo arte, de todo arte disciplinario. Claro, y tienes que mantenerte en movimiento para que no esperes que venga la inspiración, sino que tú mismo te la estés generando y un día va a aparecer, ¿no? Pero tiene que estar como el músculo entrenado, ¿no? Como en las artes marciales, como en el deporte. Uno repite el mismo movimiento por décadas porque sabe que gracias a ese movimiento se va a aparecer, ¿no? Lo otro. Y eso. Y después en redes... ¿Cómo te buscarían? Sí, en Instagram nos pueden encontrar como Espacio Libre Teatro y como Falso y Medio Recursos Teatrales, que son los dos grupos con los que yo trabajo. Claro. Y mis redes personales, Carlos López Rentería, Carlos con K, que es como lo uso. Y eso. Claro. Muchas gracias, Carlos, por haber accedido a la entrevista. No, gracias a ti. Entonces, permanece unos segunditos en cámara, corto el video. Gracias, hemos tenido el honor de contar con Carlos López Rentería, de compartir su sabiduría, y será hasta la próxima sesión de Literatura y Artes. Hasta muy pronto.